Bien, ¿cómo les va, gente? Buenas tardes. La idea de hoy es seguir viendo medidas de tendencia central y terminar con lo que sería la media para datos continuos, ¿sí? Antes de pasar por la media para datos continuos, tenemos que irnos al concepto de media resumida. Para ir al concepto de media resumida, tenemos que entender bien el concepto de media aritmética para datos desagrupados, ¿sí? Nosotros podemos tener, como vimos en clases anteriores, datos que estén desagrupados o datos que estén agrupados. Los datos van a estar agrupados en distribuciones de frecuencias puntuales o distribuciones de frecuencias por intervalo de clase. Bien, vamos a nuevamente hacer un llamado a la solaridad, que se callen todos los micrófonos, porque si no se mete ruido la gente se pone triste y el triste y el trabajo de edición después es más complicado. Y ustedes se enojan porque los videos no están. Algo que vamos a hablar en algún momento de la vida, no va a ser hoy. El enojo porque los videos no están. Entonces, la media aritmética puede ser poblacional o muestral. Nosotros vamos a hablar en este caso de media poblacional. A fines de cuentas es lo mismo, simplemente lo que varía es qué n vas a usar, ¿no? En términos operativos, matemáticos, es lo mismo. En términos, si lo querés, conceptuales, vos estás tomando todos los valores poblacionales en una media aritmética poblacional y estás tomando todos los valores muestrales en una media aritmética muestral. Pero estás tomando todos los valores. Entonces, sumás todos los posibles valores que tengas y los dividís por la cantidad de valores que vos tengas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo los datos agrupados? Bien. Cuando yo tengo los datos agrupados, acá lo tenemos, ¿sí? ¿Esto lo vieron? ¿Esta fórmula? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Creo que no. No me suena con esa forma, Sí. por lo menos no. No vimos esa forma. Sí, creo que fue la última. No, sí lo A vimos. mí me Sí, suena sí que lo la vimos, vimos. ¿no? Creo Sí, que la lo vimos. última. Sí, Lo voy a pasar bueno, al no importa, no importa, se armó el debate de Gran Hermano, no importa. Sí, La creo vimos al que final. lo vimos en Lo vi en otra al vida. final. Ujú. Final de Para- la Repaso, sí. Claro, fue, Sí, pero fue me justo la parece que última voy al fórmula. pasar igual, así que. bueno, entonces, perfecto. Nosotros podemos tener los datos desagrupados o podemos tener los datos agrupados. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, si nosotros tenemos los datos agrupados, nosotros vamos a tomar los valores. Imaginémonos que tenemos los datos agrupados en una distribución de frecuencias puntual, ¿sí? Primero, para datos numéricos discretos de tipo 1. Cuando tengo datos numéricos discretos de tipo 1, quiere decir que tengo como máximo 15 clases, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es voy a multiplicar cada una de esas clases por su frecuencia absoluta simple. ¿Qué quiero decir? Que si tengo, por ejemplo, niños en un colegio primario, ¿cuál sería cómo sería tener los datos desagrupados? Bueno, no sé, Juancito tiene 5 años, Pepito tiene 6 años, Menganito tiene 7 años, Fulanito tiene 8 años, Sultanito tiene 7 años, ¿sí? Entonces, cada unidad experimental va a estar, ¿no?, asociada a un valor, ¿no?, de esa variable que me interesa estudiar. Pero yo puedo identificar fácilmente en cada unidad experimental cuál es su valor. Ahora, cuando yo tengo muchas unidades experimentales, es decir, tengo un tamaño de muestra de población muy grande, a mí lo que me va a convenir es que el foco de atención no esté en la unidad experimental, sino que el foco de atención esté en los valores, ¿sí? Y en la repetición de esos valores. Entonces, ya no me va a importar que Menganito tenga 7 años o Sultanito tenga 8 años, sino que me va a interesar, por ejemplo, saber cuántas personas de 7 años hay, cuántas personas de 8 años hay, cuántas personas de 9 años hay, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en ese caso es voy a tomar cada una de las clases, fíjense cómo varía este supraíndice de la sumatoria, ¿sí? Porque este supraíndice me indica la cantidad de clases que yo tengo, ¿de acuerdo? Que no va a ser nunca mayor a 15 en este caso. Entonces, yo voy a decir, bueno, 7 por la cantidad de repeticiones que tiene el valor 7 años. Por ejemplo, 15, más 8 por la cantidad de valores que tiene, ¿no?,
o la cantidad de repeticiones que tiene, el valor 8, 16. Y así voy sumando multiplicaciones. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí, Y profe, después, mucho más claro. gracias. Y después lo divido por la cantidad de valores que yo en realidad comparé. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo tomo, a ver si yo tomo esto que tengo acá, ¿sí? Esto dividido esto, en realidad tengo unas frecuencias relativas. Entonces, en vez de multiplicar por las frecuencias absolutas simples y dividir por la cantidad de elementos que tengo, directamente multiplico por las frecuencias relativas simples. Entonces tengo valores de clases por frecuencias relativas, ¿sí? Y voy sumando valores de clase por frecuencias relativas, valores de clase por frecuencias relativas. Y ahí voy a tener algo que se denomina media para datos agrupados. Ahora, dame un ejemplo, Diego, porque vos me estás hablando y yo te estoy entendiendo. Llegó un punto en el cual se me cortó el ARSAT, ¿sí? Se me cortó el Wi-Fi y empecé a escuchar lluvia. Bueno. Entonces le voy a poner un ejemplilio. Déjenme abrir el PowerPoint. Si me abrieran otro monitor. Bien. Vamos a los micrófonos, niñez. Vamos a rememorar las viejas clases en pizarrón. En algún momento van a volver. Y vamos a elegir el amarillo. Entonces, ¿cómo sería tener los datos agrupados? ¿No? Bueno, supongamos, datos desagrupados primero. El valor x1 tiene un valor de variable igual a 7, ¿no? El objeto, la unidad experimental, ¿no? x1. La unidad experimental x2 tiene un valor de 8, la unidad experimental x3 tiene un valor de 7, la unidad experimental x4 tiene un valor de 9, la unidad experimental x5 tiene un valor de 7, la unidad experimental x6 tiene un valor de 8, la unidad experimental x7 tiene un valor de, pongamos 7, ¿no? Y vamos a poner uno más que tenga un valor de 9. ¿Vamos bien? Estos son unidades experimentales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver cómo se compone el espacio de variabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a construir el espacio de variabilidad para la variable x. Recuerden que x va en mayúscula porque estoy haciendo mención a la variable. Imaginémonos que la variable, que siempre conviene definirla, es edad en años cumplidos. Edad en años cumplidos. Y que para este universo, para esta población, supongamos que sea una población de 8 unidades experimentales, tenemos este espacio de variabilidad con un cardinal del espacio de variabilidad, es decir, con una cantidad de distintas clases igual a ¿cuánto? 3. Igual a 3. 3, perfecto. Yo dije que esto era una población, entonces ¿qué uso? ¿N grande o N chica? N grande. N chica. N N mayúscula. grande. La N chica ¿De para la acuerdo? Exacto. Entonces yo podría optar por calcular una media para datos desagrupados, ¿no? Bueno, entonces calculo la media para datos desagrupados. Media poblacional de la variable x. Para datos desagrupados voy a tomar todos los valores que yo haya observado. ¿Sí? Y lo divido por la cantidad de elementos que yo tengo, que es 8. Ahora, esto yo lo podría simbolizar de alguna manera, no hay ningún problema, lo simbolizo.
Entonces, recuerden que la sumatoria es una manera de resumir una suma cuyos sumandos no son necesariamente iguales. Porque si los sumandos fuesen necesariamente iguales, la forma de resumir una suma es multiplicación, ¿sí? El sumando que se repite por la cantidad de veces que se repite el sumando. Eso es una multiplicación. Entonces, yo voy a empezar con un primer valor de i que es igual a 1 y con un último valor que es igual a 8, ¿no? Y este supraíndice que tengo acá sería el n mayúscula. Y acá voy a tener los valores de x minúscula dije, perdón, dividido 8, en este caso. Bueno. Hasta ahí no habría demasiado problema, eso ya lo tienen. Ahora, yo podría calcular, ¿sí?, la media para datos resumidos. Déjenme ver cuál es la nomenclatura que usó Aldo, porque se usan como muchas nomenclaturas. Está bien. Nosotros podemos, ¿sí?, diferenciar esta mu de acá, la media para datos desagrupados, y podríamos poner un puntito para decirle a todo el mundo que voy a hacer una media para datos resumidos, ¿sí? A ver, no importa la nomenclatura que yo use, simplemente lo que tengo que hacer es decirle a todo el mundo la primera vez que uso la nomenclatura qué va a ser, ¿sí?, qué va a significar. Pero acá, chicos, para armar la media para datos resumidos, yo necesito reconfigurar la presentación de los datos, porque ya no va a ser más esta X, sino que va a ser otra X, que va a ser una X, pero distinta. Ahora van a ver. Entonces vamos a duplicar esto. Y vamos a borrar esto. Y esto lo vamos a borrar. Esto ya lo tengo definido, no hace falta que lo defina. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a escribir la X, pero con cursiva, ¿sí? Es una X cursiva esto. ¿De acuerdo? Es una X cursiva. Y le voy a poner el subíndice K. Es decir, que son clases. No son unidades experimentales, son clases. Entonces, ¿qué valores voy a poner acá? Voy a poner 7, voy a poner 8 y voy a poner 9. ¿Se dan cuenta que cambié ahora el eje del análisis? Antes el eje de análisis eran las unidades experimentales, ahora el eje de análisis son las clases. Bien, y acá voy a poner la frecuencia absoluta simple, que para 7 va a ser 1, 2, 3, 4. Para 8 va a ser 2, ¿no? Y para 9 va a ser 2. Profe, ¿por qué escribió X y K y no solo K? Porque vos lo vas a ver de distintas formas esto. Entonces yo quiero que ustedes vayan acostumbrándose, que no se tienen que casar con una nomenclatura, sino que pueden, no porque lo diga yo, sino porque, no sé, los que estudian economía van a ver distintos tipos de paper en la carrera que hablan de lo mismo con distinta nomenclatura. Lo que tienen que salir a buscar es, antes de la primera aparición de la nomenclatura, qué es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Yo estoy nombrando a cada una de las clases con una X distinta a la X que nombra a cada una de las unidades experimentales. ¿Sí? Y estoy cambiando el subíndice de I a K porque es otro tipo de cantidad que voy a tener, porque no es la cantidad de elementos que vos tengas que la cantidad de clases que vos tengas. ¿De acuerdo? Es decir, uno se va a llevar puesto este 8, el de las unidades experimentales. Y el otro se va a llevar puesto este 3, el del cardinal del espacio muestral, o de variabilidad, mejor dicho. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a escribir la media para datos resumidos como una sumatoria. Primero lo vamos a hacer con la operación completa. Entonces vamos a hacer 7 por 4
más 8 por 2, más 9 por 2, y todo esto dividido 8. ¿De acuerdo? Pero la otra forma de escribir esto sería la siguiente. 7 por 4 dividido 8, más 8 por 2 dividido 8, más 9 por 2 dividido 8. Entonces, en uno, yo te estoy poniendo en el numerador las frecuencias absolutas simples. Y en el otro, en la conformación del producto, como segundo factor, te estoy poniendo las frecuencias relativas simples. ¿Sí? Bien. Entonces tengo dos formas de escribir. Vamos a poner acá 1. Les pido disculpas por la desprolijidad, pero no soy Aldana. Entonces vamos a escribir, ¿no?, cómo sería la forma general de representar. Acá vamos a poner K sub 1 hasta 3. ¿Sí? Y acá vamos a poner estas X de acá, X sub K. Bueno, desafortunado, esperen que vamos a escribirla como corresponde. X sub K por la frecuencia absoluta simple, ¿no? Ahí vamos bien. Y esa sumatoria es la que yo divido por 8. O sea que, en realidad, le voy a poner paréntesis para que se vea mejor, porque estoy como medio abajo. Luego de que realizo la sumatoria, después divido por 8. ¿Sí? Eso es una manera. Y la otra forma es decir que la media para datos resumidos, recuerden que el subíndice X es X mayúscula, ¿sí? Porque es la media de la variable. Va a ser igual a la suma de K1 hasta 3 de los valores de cada una de las clases por la frecuencia relativa. Y acá la pifié porque no es F sub I, sino es F sub K, porque es la frecuencia de cada clase, ¿sí? Y acá es F sub R sub K, frecuencia relativa de cada clase. Entonces, ¿se entendió más o menos este mejunje? ¿Cómo sería? Bueno, entonces ustedes podrían preguntarse, está todo muy bien, me encantó la explicación, la entendí, una cosa es la media para datos desagrupados, la otra cosa es la media para datos agrupados, o también llamada media resumida. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un agrupamiento de datos por intervalos de clases? ¿Sí? Una distribución de frecuencias por intervalos de clases. Que cuando se da la distribución de frecuencias por intervalos de clases, en dos sabores se da. Cuando yo tengo variables discretas de tipo 2, es decir, variables discretas con un cardinal del espacio de variabilidad mayor a 15, ¿sí? O cuando tengo variables continuas. ¿Estudiamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Ustedes imagínense que la única información que ustedes tienen es la siguiente. Vamos a ver un poquito el apunte y... ¿Lo rompí el apunte? No, está acá. Profe, Sí, una consulta de las últimas dos fórmulas que habías hecho. ¿Lo que estaba arriba de la sumatoria es un 3 o un 8? es un Es 3. un 8, ¿no? Es un Ah, 3. un 3. Un 3, ¿Por ok. qué? Gracias. ¿Por qué es un 3? Porque la sumatoria, ese supraíndice que vos tenés, te da la cantidad de sumandos que vos tenés, te da los valores que va a tener este subíndice que tenés acá. O sea, es el ¿Sí? cardinal.
es el cardinal la cantidad de clases, exacto. Sí, Ah, la cantidad oh, de clases es ok, el cardinal, exacto, porque el cardinal es la cantidad de clases en realidad. ¿Sí? claro, Sí, es ok, así. perfecto. Y ahí en el chat, no sé quién pidió que si podías repetir lo último, no sé de qué hablaba, pero pidieron eso en el grupo. ¿Qué es lo último? Estoy bastante, creo que es que sobre cuáles se podían aplicar estas fórmulas. Este tipo de media aritmética. Ahí Claro. está, Bien. de los intervalos de clase, ¿cuándo se dan? Por eso. Este tipo de medias aritméticas, ¿sí? Las medias aritméticas resumidas, se van a aplicar, o mejor dicho, este tipo de media aritmética para datos agrupados, porque media aritmética resumida es otra cosa. Yo, la verdad que les dije algo que no era cierto. Esta es una media aritmética para datos agrupados. Ahora vamos a ver media aritmética resumida. Se da cuando yo tengo una distribución de frecuencias puntuales para datos numéricos. Obviamente van a ser discretos de tipo 1, porque si no, no tendría una distribución de frecuencia puntual. Y acá, chicos, es donde yo les digo que cada uno de los temas que nosotros vayamos viendo en clases anteriores van a ser utilizados en clases posteriores. Fíjense que ahora yo arranco suponiendo que tienen clarísimo lo que es distribuciones de frecuencias, ¿sí? Que no tengo problema en repetirlo, pero sería mucho más dinámica la clase si ustedes como que vienen con el tema anterior estudiado. Pero bueno, estas dos fórmulas que yo les mostré, cualquiera de las dos, porque tiene que ver si yo tomo el numerador después de la suma o el numerador para cada uno de los sumandos, se da para datos numéricos discretos de tipo 1, que se me presenta la información en forma agrupada, ¿sí? Si a mí me presentan la información de esta forma, a mí no me está diciendo quién tiene 7 años, me están diciendo que 4 personas tienen 7 años. ¿Sí? Si me lo presentan de esta manera, sí, me están diciendo qué unidad experimental tiene qué valor. Por eso estos datos se denominan raw data o datos crudos, y estos datos se denominan datos agrupados. ¿Sí? Yo pierdo información si se me da se me presenta de esta manera, ¿sí? De esta manera, se pierde información. Ahora, ustedes imagínense que les presentan la información de esta manera, ¿sí? Entonces te dicen, mira, Diego Alejandro, vamos a referirnos a M como un intervalo determinado. M sub 1, primer intervalo, M sub 2, segundo intervalo, M sub 3, tercer intervalo, ¿sí? Entonces voy a tener un intervalo que va a ir de 0 a 10, un intervalo que va a ir de 11 a 20, un intervalo que va a ir de 21 a 30, otro que va a ir de 31 a 40, otro que va a ir de 41 a 50. El 1 se fue. Y vamos a suponer que hay solamente 5 intervalos. A ver, primero y principal, ¿estos datos son continuos o discretos y por qué? Pregunta de parcial. ¿Qué les parece? Discretos, me Yo digo que parece. son discretos porque cuando tiene 0 significa nulo. Bueno, vamos a hacer algo porque también... Yo no lo pensé así, yo lo pensé como que son intervalos, es Lo algo que ponemos así. se cuenta, no se mide. No sé si Mm, la lógica es esa. A ver, Lo pensé son así, no valores... sé. Nada, está bien. Son valores discretos porque si bien los intervalos son disjuntos, ¿sí? Un intervalo termina en 10 y el otro arranca en 11. El que arranca en 11 termina en 20, el otro arranca en 21. Entonces quiere decir, ¿sí?, que los saltos de valores son discretos. Porque los intervalos tienen que tener dos características, ¿sí? Los intervalos en su conjunto tienen que completar la totalidad del espacio de variabilidad. No puede quedar ningún valor fuera de la totalidad de los intervalos.
Y los intervalos tienen que ser disjuntos, es decir, un valor o pertenece a un intervalo o pertenece a otro intervalo. No puede pertenecer a dos intervalos a la vez. ¿Sí? Entonces, yo ya tener esto de esta manera presentado y decirte que estos datos son continuos, implicaría violar lo primero que te dije antes. Es que la totalidad de los intervalos contengan la totalidad de los valores del espacio de variabilidad. ¿Por qué? Porque yo estaría dejando fuera, por ejemplo, el valor 10,5 o 10,49 o 10,63. No pertenecería a ninguno de los intervalos. ¿Me entienden? Entonces, Claro. estos intervalos se corresponden a una variable de estudio cuantitativa, discreta, de tipo Mm, De 1. tipo 2. 2. De tipo Dos. 2. ¿Por qué? Sí, es de tipo 2. Ahora, ¿por qué? Porque es cuantitativa discreta. No. No entendí. No, Digo, nos mata a escúchame. todos, sí. ¿No es porque es mayor a 15? Claro, porque el cardinal es Exacto. mucho, claro. Porque el cardinal del espacio de variabilidad es mayor a 15. Por ende, al ser mayor a 15, yo tengo que subdividir ese espacio de variabilidad en intervalos de clases. O sea, se llama intervalos de clases porque los intervalos están conformados por clases. Entonces, yo en el primer intervalo tengo la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el segundo intervalo tengo la clase 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Así sucesivamente. O sea, tengo de la clase por lo menos de 1 hasta la 50. Entonces, tengo al menos 50 como tamaño, o mejor dicho, como cardinal de mi espacio de variabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, como son como 50 cardinales, por eso se considera que es de tipo 2. 50 clases, Clases. Eso. 50 distintos valores. ¿Sí? El cardinal es uno solo, es una medida numérica que te indica la cantidad de distintos elementos que tiene un conjunto. Estrictamente hablando, y ahora lo vamos a ver en un rato, el cardinal te sirve para diferenciar si un conjunto con infinitos elementos es mayor o menor que otro conjunto con infinitos elementos. Existen distintas categorías de infinitos, ¿sí? Empezando por... Se dice que la primera categoría de infinitos es el Aleph y la última categoría de infinitos es el Omega, pero después lo vamos a ver. No desesperéis que cuando veamos datos continuos lo vamos a ver. Vamos con esto, porque ahora estamos viendo media resumida. Y ahora a ver por qué se llama media resumida. Entonces, yo acá te meto la frecuencia absoluta simple. Y te digo que unidades experimentales que tienen valores entre 1 y 10, hay 5. Unidades experimentales con valores entre 11 y 20, hay 6. Entre 21 y 30 hay 5. Entre 31 y 40 hay 8. Y entre 41 y 50 hay 4. Ahora, nadie te da la información respecto a esos 5 que tenés ahí. ¿Qué valores tienen? A vos te dicen, de los primeros, ¿no? Mira, esos 5 tienen valores entre 1 y 10. Sí, pero decime, ¿qué vale? 2, 3, 4, 8. A vos te dicen que 5 personas tienen entre 1 y 10 años. Está bien, pero yo quiero saber esas 5 personas qué edades tienen. No lo sabés, porque no te están presentando la información con Como ese generalizaste, grado. perdiste datos de cada individuo. Sí, te voy a ayudar a construir mejor esa frase. Como agregaste, ¿sí? Como presentaste la información agregada en intervalos, agregar quiere decir juntar, ¿no? Vos juntaste las clases del 1 al 10 en un primer intervalo, las agregaste, entonces perdiste la información respecto a cuánto de cada una de las clases hay.
Entonces vos tuviste una doble pérdida de información. Primero perdiste qué unidad experimental tiene qué valor. No lo sabés. ¿Sí? ¿Cuántas unidades experimentales tenemos? Tenemos 11, 16, 24, 28. Sí, 28. Entonces tenemos un n, supónganse que es poblacional esto, tenemos un n de 28. Entonces tenemos un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, un x sub 4, un x sub 5, un x sub 28. No sabés los valores que tiene cada una de esas unidades experimentales. Pero además perdiste la información respecto a cuántos o cuántas observaciones para un determinado valor de clase tenés. ¿Por qué? Porque está agregado en intervalos. ¿Se entiende? La respuesta es fácil. Sí. Sí, No, sí, se entiende. yo me perdí en la última pregunta. No. Bueno, sí. A ver, primero, ¿cómo ustedes presentarían la información desagregada? Dirían, bueno, yo tengo la posibilidad de que los tipitos tengan entre 1 y 50 años. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porque esto te representa el primer valor de la clase y esto te representa el mayor valor de la clase. Entonces los tipitos pueden tener entre 1 y 50 años. ¿Cuántos tipitos tengo? Tengo 28 tipitos. Entonces, si yo te presento la información en forma desagregada, te digo, el tipito X1 tiene, no sé, 20 años. El tipito X2 tiene 25 años. El tipito X3 tiene 15 años. ¿Así me siguen? Bien. Sí, sí. Y me estoy dando cuenta que esos 28 tipitos tienen entre 1 y 50 años. Obviamente va a pasar que va a haber edades que los tipitos no van a tener, porque tengo 50 posibles valores de edad y 28 tipitos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, como yo tengo un cardinal del espacio de variabilidad para esa variable, ¿no? Esperen que vamos a hacer la nomenclatura como corresponde. Como yo tengo un cardinal del espacio de variabilidad para esa variable que es igual a 50, entonces tengo datos cuantitativos discretos porque se da en años cumplidos de tipo 2, porque tengo un cardinal mayor a 15. Si yo quiero agrupar los datos porque tengo un n mayor a 20, entonces ¿qué tengo que hacer? Un agrupamiento por frecuencias puntuales o frecuencias por intervalos de clase. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Si yo tengo 50 posibles valores, cuando yo quiero agrupar esos datos, los agrupo con una distribución de frecuencia puntual o con una distribución de frecuencias por intervalos de clases. Por intervalo de clases. Por intervalo de intervalo. clases. Exacto. Entonces, lo que está pasando acá es que ya hicieron todo ese trabajo, ya hicieron todo ese agrupamiento, ya hicieron la distribución de frecuencia por intervalo de clase y te están dando esta información. No te están dando la información anterior, no la tenés. Entonces, con esta información que vos tenés que calcular alguna medida de resumen. En este caso, la media. ¿De acuerdo? Claro, sí. Sí. Pero tenés un problema. De estos posibles valores que van del 1 al 10, este valor de 5 repeticiones, ¿a qué valor se lo atribuyo? ¿5 qué? Pues yo tengo Podría 5. ser la promedio, pero al mismo tiempo eso puede ser extremadamente problemático. Exacto. Bueno, ese dato no lo sabemos, ¿no? Justamente lo que se calcula es algo llamado marca de clase del intervalo y se calcula el valor promedio. ¿Sí? Vos haces un supuesto, el supuesto que vos haces es el siguiente. ¿Sí?
Tengo un límite inferior para cualquiera de los intervalos y un límite superior, ¿sí? Supongamos que este es el intervalo m sub k. Y yo tengo estos valores. Tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá, ¿sí? Pero vos sabés que están los valores desparramados por el intervalo, lo que pasa es que no sabés dónde están esos valores. Porque a vos te dan la información del intervalo y la cantidad de repeticiones dentro del intervalo. Entonces vamos a hacer un supuesto. Vos vas a decir que todas esas observaciones se concentran en la marca de clase. Obviamente es un supuesto. Y como supuesto, es peligroso, como ustedes dijeron. Pero bueno, es lo que te permite lo que vos tenés. Es como cuando vos, vamos al caso de los chicos. A ver, nosotros los chicos les cuento algo, ¿sí? Si bien nada, la sociedad avanzó mucho, si bien está muy deconstruida, mucho más deconstruida de cuando yo tenía su edad, nosotros chicas nunca, jamás en la vida nos damos cuenta de las señales que ustedes nos dan. No lo sabemos identificar, no podemos, somos una cajita cuadrada. Entonces, supónganse, y Micaela firma, entonces supónganse, ¿no?, que Valentín, Lo he visto. Valentín, ¿querés ser nuestro sujeto experimental? ¿Te animás, Valentín? Sí, Valentín, que tiene toda la onda con su buzo fila, Bueno, recibe un mensaje, ¿no? A él le gusta mucho una señorita y le manda un mensaje, hola, ¿cómo está? Y la señorita le dice, hola. Bien, dice Valentín, no me clavó el visto, ¿no? Entonces dice, ¿todo bien? Y la piba le responde, todo bien, fueron 2 mensajes al hilo, ¿eh? 2 mensajes tuk al hilo. Entonces dice, pará, me está respondiendo los mensajes 2 al hilo, entonces yo voy a hacer un supuesto, voy a hacer el supuesto de que ella está interesada, ¿no?, en que yo le siga hablando. Entonces le clavo otro mensaje más, el tercero, silencio de radio, te clavó, te anuló, no le viste más la foto y solamente un tilde a partir de todos los mensajes que vos le vas a mandar a partir de ahora. En esta perdiste, ¿valen? Pero, ¿qué pasó? Él hizo un supuesto con la información que tenía y ese supuesto no se contrastó empíricamente con la realidad. ¿Estamos bien? Pero él hizo el supuesto con la información que tenía. Entonces, vamos con otro, Valentín ahora. Valentín, ¿vos cómo te considerás una persona que interpreta poco el lenguaje de las mujeres? Para mí, particularmente nací en el año 77, soy un cuadrado. No entiendo el lenguaje de las mujeres, no sé cómo mi esposa me dio bola porque soy cuadrado, ¿sí? Imposible entenderlas, profe. Bueno, ¿ves? Ahí Carlos dice, es imposible. ¿Vos, Valentín, sos del grupo de Carlos y mío o decís que sos un poco más sofisticado y lo podés entender? ¿Qué opinas? estoy como Carlos. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, supongamos que, a ver, Andy, ¿no? Me gustan mucho tus auriculares. Andy le tira, suponete, no sé, juega con el pelo cuando lo mira Valen, ¿no? O lo mira muy fijamente, ¿no? Y todas las demás chicas dicen, pero este Valentín no se da cuenta. O sea, no se da cuenta que le está tirando todas las... Y entonces Valentín deja pasar, ¿no?, las evidentes muestras de interés de Andy. Entonces, ¿qué pasó? Valentín, ¿no?, con la información que tuvo, también se equivocó, porque no estableció un modelo que diga que está todo bien con Andy. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando yo construyo un modelo, me puedo equivocar. Y cuando no construyo el modelo, también me puedo equivocar. Pero bueno, eso es la estadística. Básicamente, con la información que vos tenés, tomar la mejor decisión posible. Entonces, la mejor decisión posible en este modelo es considerar que todos los datos que hay en el intervalo se concentran en la marca de clase. Y la marca de clase se calcula de esta manera. La marca de clase de un intervalo se calcula límite superior más límite inferior dividido 2. ¿Sí? Límite superior más límite inferior
dividido 2. Entonces, eso quiere decir que si yo hago límite superior menos marca de clase, el valor este va a ser igual a la marca de clase. ¿Qué pasó acá, Diego Parras? A la marca de clase menos el límite inferior. Y los valores van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la marca de clase para el primer intervalo? ¿Qué dicen ustedes? Y tengo 11 dividido 2, 5,5. Perfecto. La segunda. Y 15,5. 15,5. $25,5. 25,5. Entonces, para calcular esta media, ¿no? Esta media resumida, esta media en donde pierdo información, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esperen que vamos a ver si puedo hacer algo un poco más copadito acá. Ahí. Entonces tengo dos maneras, ¿sí? La media resumida se puede calcular. Acá si quieren la media resumida le pueden poner 2 puntitos. Y eso, con que ustedes utilicen una nomenclatura y digan, bueno, voy a utilizar esta nomenclatura para definir la media resumida, la que tiene 2 puntitos va a ser media resumida, la que tiene un puntito va a ser media agrupada, la que no tiene ningún puntito va a ser media desagrupada, ¿sí? Eso, la verdad que háganlo y siéntanse libres de hacerlos. Eso está bueno. Acá vamos a tener la sumatoria desde I hasta, ¿cuántos intervalos tengo acá? 5, ¿sí? Tengo 5 intervalos en este caso. Y voy a tomar la marca de clase de cada intervalo y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta simple de cada intervalo, y todo esto lo divido por n, en el caso de que sea poblacional, por n grande, o n chica en el caso que sea muestral. Y la otra manera, ¿sí? Esto es como una multiplicación, y la otra manera es tomar lo mismo, ¿sí? La cantidad de intervalos, multiplicarlo por la marca de clase, perdón, multiplicar la marca de clase por la frecuencia relativa de cada clase. ¿Venimos bien? Bueno. Sí. Ahora llegó el momento del Excel. Este Excel que yo les voy a mostrar, esperen que voy a poner mi computadora, la voy a setear para jugar al uy, no me acuerdo. La serie del actor de Superman, que tenía el pelo blanco, que viene de un videojuego, ¿cómo es? Que es re pesado el juego, que, bueno. Me mataste, profe. Ya me va a salir. No Para pasa jugar nada. al highlight. Bueno, al control, para jugar al control, ahí está. Ahora la vecina me va a matar porque va a prender, los dos ventiladores de la node van a prender y va a aparecer una turbina. Bueno, voy a abrir un Excel. Este Excel tiene 500.000 elementos. Tiene que estar por acá, ¿verdad? Bueno, esperen.
Entonces, media resumida, acá tienen todo, ¿sí? Para que ustedes lo lean. Lo que vamos a ver es esto ahora. Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a ver por qué tenemos que meterle esta integral, ¿sí? Para calcular la media para datos continuos, ¿sí? Acá Aldo lo está explicando en el apunte, ustedes lo pueden leer, yo les voy a mostrar una simulación para que después lean el apunte más tranquilos, ¿sí? O sea, primero quiero que vean la simulación y después que lean el apunte. Básicamente voy a explicar lo mismo que dice ahí. Bien. Es un archivo pesadito, pero con amor. Bueno, acá tengo 500.000 observaciones, ¿de acuerdo? Si yo me fijo, control y flecha para abajo, tengo 500.000 observaciones. Estas 500.000 observaciones se dan para un dato que es continuo, pero que yo tengo un instrumento de precisión, un instrumento de medición que tiene cierta precisión. ¿Sí? En este caso, la precisión de mi instrumento de medición es de 15 decimales, que es la precisión que tiene el Excel. A ver si puedo mostrarles. El Excel tiene una precisión de 15 decimales, por eso no es bueno para aproximaciones numéricas. En los que cursen actuarios van a tener una materia que se llama análisis numérico. Bueno, acá hay un libro de Barde, no sé si lo llegan a ver. Este libro lo van a usar en análisis numérico. Análisis numérico se trata de, hay cosas que con la matemática analítica no puedes hacer, hay ciertas integrales que no puedes resolver, y a partir de ahí vos necesitas distintos métodos numéricos de aproximación. Bueno, el Excel sirve hasta ahí, hay cosas mejores. ¿Por qué? Porque tiene una precisión de hasta 15 decimales, que parece que es una precisión alta, pero cuando tenés que aproximar no lo es tanto. Entonces, mi instrumento de medición para medir una variable continua tiene una precisión de 15 decimales. Perfecto. Primera cuestión. Estos datos, ¿sí? ¿Están agrupados o desagrupados? Desagrupado. Perfecto. Son datos crudos o raw data, ¿sí? Acá está puesto raw data. Y Excel tiene una herramienta que te sirve para generar un agrupamiento de datos que se llama tabla dinámica, ¿sí? La tabla dinámica en realidad te sirve para lo que se llama análisis multidimensional, que lo vamos a ver en la próxima clase que tengan conmigo, que vamos a retomar el ejemplo de la concesionaria de autos. Pero ahora voy a generar una tabla dinámica y vamos a ver en términos estadísticos para qué me sirve la herramienta tablas dinámicas. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a mostrar cómo se genera. Si bien ya está generada la tabla dinámica, hay algunas funciones bastante copaditas, acá algunas fórmulas que me permiten hacer una extracción de este texto, pero si tenemos tiempo se las voy a explicar, si no se las dejo para que la tengan. Voy a generar una tabla dinámica, es muy sencillo, selecciono todos los datos con control mayúscula y la barra espaciadora, se selecciona todo el rango de datos, control mayúscula y la barra espaciadora, voy a insertar tabla dinámica, ¿sí? Quiero insertar la tabla dinámica en algún rango determinado o en alguna hoja nueva. En una hoja nueva, por default, ¿sí? Pongo aceptar. Ya está, ahí tengo la tabla dinámica. Entonces, lo que voy a hacer ahora, la tabla dinámica, si ustedes observan acá, ¿sí? Tiene 5 campos. El primer campo me muestra justamente cuáles son las dimensiones de análisis que tiene esa tabla de datos crudos. Y si yo me fijo acá, las dimensiones de análisis que tiene es el nombre que le pongo a la unidad experimental y el valor que tiene la unidad experimental. Entonces son 2 unidades de análisis. Uno es el nombre, y otro es, o la identificación, y otro es el valor. En este caso que, no sé, imagínense que es la altura. La altura con una precisión de 15 decimales. La altura es un continuo. Yo puedo
aproximar tanto como yo quiera la altura y nunca voy a sacar la altura real de la persona porque básicamente estoy discretizando. Cuando yo digo, bueno, a ojo, ¿cuánto mido yo? 1,75, ponele, ¿no? Bueno, perfecto. Me pongo el centímetro de mi mamá y dice, no, mira, vos medís 1,74,9. Perfecto. Voy a un instrumento un poco más preciso. No sé, me voy a medir con el médico que tiene esa cosa, que es de metal, no se arruina tanto como la cinta, aunque la de Normita es mágica, la tiene hace 40 años, yo era chiquito y esa cinta la tiene y la sigue teniendo. Y bueno, dice que medís 1,498, 1,498. Perfecto. Y no sé, vienen los extraterrestres con instrumento de precisión, láser, y dice, no, mira, vos medís 1,4999997, pero nunca me va a dar el valor exacto porque es una variable continua a la altura. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Como variable continua, ¿qué es? Cuando yo genere la distribución de frecuencia, que necesito generarla porque tengo 500.000 observaciones, ¿cómo tengo que generar esa distribución de frecuencia? ¿Puntuales o por intervalo de clase? Por intervalo. Intervalos. Bien, Intervalo. por intervalo. Entonces generé la tabla dinámica, la tengo acá, fue muy fácil, todos los datos, insertar tabla dinámica, y acá la tengo. Entonces, cambio, ¿no?, el objeto de análisis de la unidad experimental a los valores de la variable que yo estoy estudiando. Entonces voy y meto valor en filas. ¿Sí? Así estoy arrastrando con el botón del mouse, ¿sí? Arrastro con el botón del mouse. Y fíjense cómo automáticamente Excel dijo, pará, mono, tenés un montón de datos con muchos decimales, yo te los voy a mostrar por intervalos. Podría decir, no, mono, quiero que me muestres uno a uno. Listo. Entonces, botón derecho, voy a desagrupar. Espera un poquito. Y ahí tengo todos los valores que yo tengo. Que por supuesto es un incordio, porque yo con esto no podría hacer nada, ¿no? A mí me conviene agrupar los datos en intervalos. Entonces, si Excel no lo hace automáticamente, una vez que ustedes generan la tabla dinámica y ponen el valor en filas, lo que hacen van a agrupar y dicen, bueno, los intervalos, ¿cuál es el largo que le querés dar a cada uno de ellos? Entonces vos decís, bueno, quiero darle un largo de 0,25, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Rompe, Pepe, rompe. 0,25. Entonces voy a tener intervalos con una extensión de 0,25. ¿Sí bien? No, quiero tener más intervalos, porque quiero que la extensión sea más cortita. Entonces esperen, porque vámonos a esta tabla dinámica, porque acá tiene cosas más divertidas, porque tienen un par de funciones que extraen los valores, ¿sí? Extrae el límite inferior, límite superior, me permite generar la marca de clase y me permite calcular la diferencia entre la marca de clase y cualquiera de los dos intervalos, ¿sí? Entonces, la diferencia, como estos intervalos tienen un largo de 0,25, la diferencia de la marca de clase con alguno de los dos intervalos es de exactamente la mitad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a ir a analizar tablas dinámicas. Ustedes, si tienen el Excel 2010, va a decir herramientas de tabla dinámica. Y vamos a ir a gráfico dinámico. Y voy a elegir justamente este de acá, pero le voy a poner un poquito más de rock and roll. Lo selecciono, botón derecho, dar formato, y voy a ponerle ancho del rango 0, ¿sí? Para que me quede algo llamado histograma. Ustedes se dan cuenta que la extensión de cada intervalo es fácilmente visible, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por esto de acá. Vamos a ver qué pasa si yo
a esos intervalos, como tengo un valor mínimo y un valor máximo, si yo le meto entre ese valor mínimo y ese valor máximo más intervalos, es decir, los hago más estrechos, ¿cómo les parece que va a quedar la figura? Miren, agrupar, en vez de poner 0,25 le voy a poner 0,10, ¿sí? Obviamente se van a generar más intervalos, ¿lo ven? ¿Y qué va a pasar con los límites inferiores y superiores? ¿Se van a separar o se van a juntar? Si tenemos más intervalos, se van a juntar. Exacto. Fíjense ahora las marcas de clase comparada con alguno de los dos límites. Antes era de 0,1250, ¿no? Ahora es de 0,05. ¿Lo van viendo? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto más intervalos todavía? Entonces agrupo intervalos así, 0,01, ¿sí? El ancho del intervalo ahora va a ser de 0,01. ¿Se dan cuenta qué está pasando ahora? Sí. Básicamente voy a terminar con una pirámide truncada en algún momento. Casi. Voy a terminar con una pirámide truncada en la medida, a ver, en Sí, términos de en análisis este caso matemáticos, específico, sí. en términos de análisis matemático, en realidad, en teoría de la medida, nunca voy a tener un intervalo que tenga un valor de recorrido cero, ¿no? Es decir, nunca voy a tener infinitos intervalos, y cada vez voy a tener más intervalos. Y lo que va a terminar pasando, en términos prácticos, en términos teóricos, sí va a pasar eso. Y estoy llegando, en términos teóricos, a que termine pasando eso, como dice Alex, ¿no? Es la voz en off. Sí, era yo. Perfecto. Sí, sí. Como dice Alex, ¿sí? En la medida de que vos vayas disminuyendo, ¿sí?, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, ¿qué va a pasar con las marcas de clase respecto a los límites? ¿Qué les parece que va a pasar con las marcas de clase respecto a los límites? Se van a ir aproximando cada vez más entre sí a llegar a ser prácticamente iguales. Exacto, van a implosionar, ¿no? Límite inferior y límite superior van a implosionar. Entonces, límite inferior, límite superior y marca de clase, si yo tengo infinitos intervalos, van a coincidir en un punto. Límite inferior, límite superior y marca de clases van a colapsar en un punto. ¿Lo entienden? ¿Sí? A ver, yo no me animo a meterle más porque me parece que sí le puedo meter un poquito más, ¿eh? Creo que le puedo poner un poquito más de rock and roll. A ver, vamos a meterle más rock and roll y que se rompa todo. Vamos a agrupar y le voy a poner 0,01, que el Pentium, que el i7 reviente. Y fíjese ahora, sí, listo. A ver si ya... ¿Le puedo poner más todavía? ¡Epa! Mira qué valiente que estamos. Fíjense ahora la diferencia que hay, le voy a poner un poquito de zoom, la diferencia que hay entre la marca de clase y los límites, ¿sí? Se parecen muchísimo. Le metemos más rock and roll, a ver, y que reviente esto. Profe, Sí, dime. tengo una consulta sobre ese gráfico que estás mostrando. Sí, lo que vos comentás que es límite inferior y superior, ¿qué sería? ¿El punto 0 hasta el 90? Lo que yo digo, límite inferior y límite superior, fíjate este gráfico, ¿eh? Es de cada intervalo. De cada intervalo. Lo tenés que ver en el eje de abscisas. ¿Cuántos intervalos tengo acá? Lo vamos a ver fácilmente, ¿sí? Tengo 14.795 intervalos. Sí. Entonces, si tengo 14.795 intervalos, ¿sí?,
en una misma franja, porque yo tengo un límite inferior de valor y un límite superior de valor. Si yo le meto 5 intervalos en esos límites, ¿qué va a pasar? Los intervalos van a tener cada uno una extensión. Si le meto 5 intervalos. Pero ¿qué pasa si le meto 14.800 intervalos en esa misma extensión? ¿Cómo van a ser los intervalos? Se van acotando, digamos, más Claro, chiquititos. el límite inferior y límite superior colapsan y por ende la marca de clase, ¿qué va a pasar con respecto a ese límite inferior y límite superior? Se va acercando. Se van a igualar. Como dijo, No, o sea, Van como sumando dijo cada vez Alex, más al que va a dato. haber colapsa. Entonces, ¿vamos a hacer algo? Porque este es el curso más chévere del fucking universe. Bueno, vamos a insertar. Porque somos ñoños, pero además somos artistas, ¿sí? Vamos a armar un intervalo. Entonces vamos a meterle un límite inferior, un límite superior. ¿Ya salió? Y está por ahí, bueno, le vamos a meter una marca de clase. La marca de clase se la vamos a hacer color negro, ¿sí? No, la marca de clase dije que va a ser color negro. Ah, maldito. De la cruz de abajo, si no. ¿Verdad que estoy rompiendo todo? Tengo que duplicar primero, Diego Alejandro. Ahí. Creo que estaba por acá. Bueno, ahí. Entonces, ahora le vamos a poner en color negro. Tiki, tiki y tiki. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a cortarlo y vamos a atarlo con mi imagen. Bien. Vamos a hacer más chiquito el intervalo, ¿sí? Vamos a hacer más chiquito. ¿Qué va a pasar entre límite inferior, límite superior y marca de clase? ¿Se dan cuenta? Claro, como que se van acercando hasta ser uno mismo, digamos. Exacto, van implosionando hasta ser el mismo valor. Bueno, los felicito, se metieron dentro del concepto de media para datos continuos. Entonces, para calcular la media para datos continuos, vos lo que haces es, te imaginás infinitos intervalos, cada uno de una extensión infinitesimal. ¿Qué significa infinitesimal? infinitesimales. Increíblemente chica, básicamente. Tan chica como vos quieras, ¿sí? La traducción literal de infinitesimal es tan chica como vos quieras. Entonces, tomás en un mismo segmento, límite inferior, límite superior, límite inferior de valor mínimo observado, valor máximo observado, ¿sí? Y construís infinitos intervalos, cada uno de esos intervalos va a tener una extensión infinitesimal. Entonces, límite superior, límite inferior y marca de clase van a ser lo mismo. El mismo valor. Vos de esa manera, podés pensar la media para datos continuos. Porque ¿qué habíamos dicho nosotros de los datos continuos? No existe la exactitud en el dato continuo. Porque entre un valor y otro valor hay infinitos valores. Entonces, vos no puedes decir, el dato continuo tiene este valor. Pero sí puedes decir que el dato continuo se forma de infinitos intervalos, tan chiquitos como yo quiera. Entonces, lo que vas a tomar es el concepto de integral definida. ¿Se acuerdan? Techo menos piso, la regla de Barrow. Bueno, perfecto. El concepto, y después lo dejo para que ustedes lo lean, porque esto va a necesitar una lectura de su parte. Lo que hago es, tomo infinitos intervalos, ¿sí? Cada uno de ellos con una extensión infinitesimal,
me imagino las marcas de clase de cada uno de esos intervalos, en donde esas marcas de clases van a coincidir con los límites inferior y superior de cada intervalo. Como yo no puedo tomar una sumatoria de infinitos elementos, toma, te doy la integral. Y la integral definida, con el límite inferior y el límite superior, lo que te hace es, te suma infinitos segmentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, los que están estudiando actuario dieron el primer pasito de aproximación numérica, así que es como que vieron la primer puntita de análisis numérico, llámense contentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora? Cada vez que pensemos una media para datos continuos, no es que vamos a memorizarnos la integral porque tenemos que memorizarla la integral, no. Ahora la integral nos viene a ayudar porque nosotros tenemos que sumar infinitos intervalos. ¿Sí? Y la herramienta matemática que nos permite sumar infinitos intervalos es la integral. ¿Sí? Pero no se hagan problema porque no vamos a calcular integrales hiper, o sea, integrales por partes, integrales por fracciones y menos, eso no nos interesa hacer eso. ¿De acuerdo? Bueno, este tema lo vamos a volver a tomar cuando veamos variables aleatorias, pero para eso nos faltan un par de temas todavía. ¿Sí? Bien. Les pregunto, ¿entendieron el concepto de empezar a generar cada vez más intervalos en el mismo segmento? Y que cuando yo le meto cada vez más intervalos, la extensión de esos intervalos, la extensión de la base de esos intervalos cada vez es más chiquita, y que por ende el límite inferior y superior colapsan, y que por ende la marca de clase, que es lo que yo utilizo cuando tengo que calcular la media resumida, ¿no? La marca de clase, al colapsar los límites, se parece cada vez más a esos límites. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, entendieron todo. ¿Podemos dejar de grabar? Voy a dejar de compartir. Profe, una pregunta. ¿La marca, el límite superior y el límite inferior, llegan a ser el mismo o siempre es una aproximación? A ver, conceptualmente, en la medida de que vos fíjate lo que pasó acá, tenías 14.800 intervalos, de 14.000 a infinito, o sea, hay una diferencia abismal, ¿no? Por ejemplo, imagínate un centímetro e imagínate un kilómetro, ¿sí? ¿Te puedes imaginar un centímetro y un kilómetro más o menos? Bueno, ahí tenés 1.000.000, ¿qué dije? ¿Un milímetro o un centímetro? Un milímetro contra un kilómetro. En un kilómetro tenés 1.000.000 de milímetros. En un kilómetro tenés 1.000.000 de milímetros. O sea, pensar en números muy grandes o muy chicos para nosotros se nos hace muy complicado mentalmente, ¿no? Entonces, vos me preguntás, che, ¿los límites terminan colapsando? En algún momento sí, pero nunca llega ese momento. Bien, listo. Perfecto. O sea, nunca llega porque empíricamente es imposible tener infinitos intervalos. Vas a tener intervalos tan chiquitos como vos quieras, pero alguna extensión van a tener. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, es claramente. como que yo te diga, es un problema de escala, es como que yo te dibuje esto. A ver, vamos a ver el 400 de zoom, ¿no? Y es como que yo te dibuje este intervalo. Vos podés ver que es un intervalo, ¿no? Lo apreciás. ¿Tengo 400 de zoom? No. No está compartiendo. No está compartiendo. Bueno, sí, ya está. Listo, nada. Hola, soy un gil. Ahora sí. Entonces, vos percibís que eso es un intervalo muy chiquito, pero intervalo al fin. Lo llegás a ver, ¿no? Podés diferenciar límite inferior, límite superior. Sí, 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 claramente. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es voy a bajarle zoom. ¿Lo percibís ahora? Está acá, ¿eh? ¿Lo percibís como un intervalo? No, claro, es un puntito. Claro, y acá ya ni siquiera lo ves. Pero existe, está. Está el intervalo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esto de ser tan chico como vos quieras, es ser tan chico como vos quieras. Pero nunca llega a tener una extensión de cero. Aunque podría tenerlo,
pero no llega nunca. Ok, listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno, no, por favor, vamos a hacer un juego ahora para ver por qué existen distintos grados de infinito. Conjunto de los números naturales. ¿Sí? ¿Es infinito? ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay infinitos números naturales. Entonces el cardinal, tiene 400 y me pone triste. Ahí está. Entonces el cardinal del conjunto numérico números naturales tiende a infinito, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien. A ver. ¿El conjunto de los números naturales es un conjunto denso, sí o no? Es decir, yo tomo dos elementos, cualesquiera que yo quiera, de los números naturales. ¿Tengo infinitos elementos? Sí. ¿Ah, sí? No. Tomo el 1 del 2 y tengo No. infinitos No, elementos en el medio. naturales no. No es un conjunto denso. O sea, tiene infinitos elementos el conjunto globalmente, pero no es un conjunto denso. Entonces quiere decir que cualquier conjunto numérico denso va a tener más elementos que el conjunto de números naturales, ¿sí o no? Entonces, les pregunto, ¿el conjunto de los números reales tiende a infinito, sí o no? Sí. Entonces pongo lo mismo, ¿no? Entonces pongo el conjunto de los números reales tiende a infinito. Y para esto sirve el tema de los cardinales. ¿Cómo es el cardinal del conjunto numérico de los números naturales respecto al cardinal? Y bardeala un poquito, Diego, cuando puedas. A ver. ¿Está? Con respecto al cardinal del conjunto numérico de los números reales. El Es de decir, reales es mayor. Exacto. Yo no sé, o sea, los dos tienen infinita cantidad de elementos. O sea, es inconmensurable la cantidad de elementos del conjunto de números naturales y la cantidad del conjunto de números reales. Son números inconmensurables, o sea, no los puedo medir, o sea, no puedo, tengo limitaciones humanas. Pero sí sé que la cantidad de elementos del conjunto de los números naturales, es decir, el cardinal del conjunto de números naturales, es menor al cardinal del conjunto de los números reales. ¿Sí? Para eso sirve la definición de cardinal de un conjunto. Bien. Mucho TikTok a la noche. Arranca la temporada nueva de Fortnite. Sean felices. El tiempo Nueva es algo temporada de La que... Casa de Papel. Oh, hoy, ¿no? Hoy te di un dato clave. Sí, Mariana me dijo que empezaba, así que hoy no se duerme. Bueno, niños, hoy mi señora esposa arrancó con contracciones, así que esto es cosa de que puede tardar días. A que aprovechar, después no va a poder. No, es que les quiero decir, tal vez la semana que viene aparezca un nuevo ser en la pantalla. No creo que la semana que viene pueda estar en Un todas las nuevo clases. ¿Sí? ñoño se ha unido al clan. Siempre, siempre. Ñoño, pero con onda, ¿eh? Miren este tatuaje. Les voy a contar la historia de este tatuaje. La señora se llama Leone de apellido. Entonces tengo una cabeza de león con una integral, ¿no? Ñoño siempre, ñoño, pero con onda. Toda la vida. Bueno, chicos, nada, espero que se hayan divertido. Fue una clase un poco picante, obviamente, pero la idea es, quédense con el Excel, tienen la grabación, la van a tener en un par de días. Ahora les paso el PowerPoint. La idea es que traten de entender el concepto, ¿sí? de entender el concepto de infinitos bastones en un mismo recorrido, porque eso nos va a servir muchísimo cuando veamos variables aleatorias continuas. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar con integrales, pero vamos a tratar con integrales no desde el punto de vista del cálculo integral, porque ya lo tuvieron análisis matemático, no le importa, pero sí desde el punto de vista de que vamos a necesitar la integral como herramienta matemática para trabajar con
infinitos segmentos de tamaño casi cero. ¿Sí? Bueno, señores, ha sido un placer. Nos estamos Gracias. viendo en algún momento.